Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Calmao, yo te lo explico. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la función lineal y función afín, ¿ok? Acá tenemos, vamos a la tablet. Acá tenemos lo que nos van a evaluar desde el DEMRE. Nos dicen el concepto de función lineal y función afín, o sea, saber identificarlas. Tablas y gráficos de ambas funciones, así como problemas en las que éstas se vean involucradas, ¿ya? Esto vamos a trabajar, así que vamos a algunos conceptos. Bien, vamos con el concepto de función. Dice, una función f de a en b es una relación en la que a cada elemento x de a le corresponde un único elemento del conjunto b. Chino, ¿no? Bueno, mira, primero hay algunas cositas que tener en cuenta. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Y esta es una definición. Acá nos dice cómo se comporta el conjunto. ¿Qué elementos toma? ¿Ya? ¿Qué elementos me pueden resultar? ¿Qué números me pueden resultar? A y B son conjuntos de números. Entonces también podemos colocar de R en R. Yo sé que eso lo han visto ya. De los reales a los reales. O de los números naturales a los números enteros, por ejemplo, según cómo se defina. ¿Ya? Entonces, la función va de un conjunto a otro. Pues bien, esto lo vamos a representar mediante un diagrama, que se conoce como diagrama sagital, en la que representamos los dos conjuntos, A y B, como óvalos, ¿ya? Y pasamos de A a B mediante la transformación que te hace esa f, la función, que puede ser una, por ejemplo, una expresión algebraica, no sé, que te los duplica, ponte tú, ¿ya? Entonces, tenemos un conjunto A que tiene ciertos elementos, 1, 2 y 3, por ejemplo. Supongamos que la función te lo duplica. Entonces, ¿qué obtenemos el resultado siguiente? 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Y supongamos que está el 7, por ahí, no sé por qué. O el 8, ya, el 8. Y te vas a dar cuenta de lo que ocurre. Mira, como dijimos que lo duplicaba, las flechitas serían estas. ¿Qué puede ocurrir en otra función? Que tanto el 2 como el 3, por ejemplo, vayan a un mismo número. Y eso sigue siendo una función, ¿ya? Entonces acá tenemos una función. ¿Qué es importante que no ocurra para que estemos en presencia de una función? Que haya un elemento del conjunto de partida que no tenga su correspondiente flecha, ¿sí? Si eso ocurre, esto no sería una función, por ejemplo. No así ese 8 que está solito, no hay ningún problema. Bien, entonces acá van a empezar a aparecer un montón de conceptos. Primero, que el conjunto A se conoce como dominio, ¿ya? A los elementos del conjunto A, que le vamos a llamar X, se le conoce como preimagen. Entonces podríamos definir el dominio como el conjunto de las preimágenes. ¿Bien? ¿Qué más? A la X también se le conoce como variable independiente. Independiente. Perdón la letra. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, al conjunto B se le conoce como codominio. Profe, ¿y qué pasaba con el recorrido o con el rango? ¿De dónde aparece eso? Bueno, veamos un poquito ese ejemplo. Mira, acá el conjunto B, que es 2, 4, 6 y 8, por ejemplo, ese es el codominio. Mira el recorrido de esta función, que se escribe rec de f, ¿ya? ¿Qué elementos tiene? Son todos a los que llega una flecha. El 2, el 4 y el 6. Ninguno más. Entonces, como puedes notar, el recorrido es un conjunto más pequeño, que se conoce como subconjunto, sub que es bajo, ¿cierto? Que está contenido en el conjunto B. Entonces, cuando hablamos de recorrido y de rango, normalmente pueden ser iguales, ¿ya? Pero también puede ser más pequeño, ¿ok? Lo menciono porque a veces hablan de recorrido, rango y codominio como si fuese lo mismo, perdón. Pero resulta que se cumple esta relación entre ambos conjuntos. Es un subconjunto propio, o sea que puede ser igual o más pequeño. Eso quiere decir que el codominio, ¿ya? Bien, eso aclarado. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, la letra I, que son los elementos del conjunto B, se le conoce como imagen. Entonces, aquí podemos hacer una precisión.
que a los elementos, perdón, el conjunto que abarca todas las imágenes se conoce como recorrido, ¿ya? Entonces, estos elementos que tienen su flechita se conoce como imagen. A la i también se le conoce como variable dependiente. ¿Por qué? Porque tiene que saber qué número es x para ella transformarse y darte otro valor, ¿ok? Entonces, ella espera el valor que asigna a x. Eso es respecto a la función. Van a seguir apareciendo algunos conceptos, pero eso los vamos a ir viendo más adelante. Igual, si se me olvidó alguno, déjamelo en la caja de comentarios y para yo precisarlo ya sea en la caja de comunidad o en algún otro videito. ¿Bien? Ojo, toda función es una relación, como lo pudimos ver, pero no toda relación es una función. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando no es función, supongamos que tenemos esto, y del 1, supongamos que salen 2 flechas. Eso ya no es función, independiente que las otras tengan una sola imagen. ¿Vale? Así que cuidado con eso. Esto no es función, pero sí es una relación. Entonces de aquí viene esta frase. Esto es una relación, más no es una función, pero sí una función nace del concepto de relación. ¿Ya? Solamente que acá se cumple esto estrictamente, que a cada elemento le corresponde un único del conjunto de llegada. ¿Vale? Vamos con lo que nos atañe, que es la función lineal y función afín. Te vas a dar cuenta que ya hemos trabajado estas cosas. Mira, función afín es una función que se define de la forma que voy a dejar destacada. Esto ya lo conocemos, ¿cierto? La m es la pendiente de una recta. La n es el coeficiente de posición, donde corta esta recta al eje y. Eso es lo que nos dice. Entonces, acá hace la precisión de que tanto m como n son distintos de 0. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate, visualiza el gráfico. Es una recta donde n no puede ser 0. Por lo tanto, esa recta no va a cortar al origen del plano cartesiano. ¿Ya? Esa es una característica principal de esta función. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Nos dicen que esta función tiene como dominio recorrido al conjunto de los números reales. Sí, ¿ya? Cualquier número real ingresa y te entrega otro número real. Bien. Acá tenemos un ejemplo de una forma algebraica de expresar una función. Tenemos 3x más 2. Supongamos que queremos graficarla. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Una tabla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una tablita con esta configuración. Acá vamos a colocar el par ordenado. ¿Ok? Y la x, como es una variable independiente, tú puedes darle cualquier número. Pero no te pases de listo, no te trates de complicar colocando números difíciles. ¿Para qué colocar una fracción o un decimal, qué sé yo, un decimal infinito? Un decimal infinito si te vas a complicar la vida solo. Coloca valores simples. Además, según la geometría euclidiana, bastan 2 puntos para poder graficar una recta. Entonces, ¿para qué tanto? Pero bueno, mira, vamos a escribir el -1, el 0 y el 1. El 0 no es necesario, ¿ah? Porque ya se puede observar. Pero bueno, vamos a calcularlo igual. ¿Cómo se hace esto? Yo voy a reemplazar la x de la función por lo que está en la tabla. ¿Cómo se lee esto? F de menos 1. ¿Ok? F de menos 1 es igual a 3 por menos 1, usa paréntesis, más 2. Y hacemos el cálculo. ¿Qué hago primero? Este producto. 3 por menos 1, menos 3, más 2 es igual a menos 1. Tomo ese valor y lo coloco aquí. Formo el par ordenado, menos 1, menos 1, si es que no me equivoqué. Siguiente punto, f de 0. ¿Cómo se hace esto? Es 3 por 0 más 2. Este producto me da 0 y más 2 es 2, ¿cierto? Y por eso no es necesario calcularlo porque está acá. Es el coeficiente de posición. Pues bien, 0,2 es el puntito. Y finalmente, f de 1. ¿Qué es esto? Bueno, 3 por 1 más 2. Esto es igual a 5. Y lo escribo aquí. 1,5. Siempre es x, y en orden alfabético. X, y. ¿Ya? Pues bien, ahí tenemos la tabla, tenemos
la expresión algebraica de la función, tenemos cómo reemplazarlo y vamos al gráfico. Vamos a copiar esta tablita porque la vamos a utilizar a continuación. Bien, usando tabla, como te decía, vamos a copiar esto acá, pegar. Ahí estamos, vamos a representar estos puntos simplemente que acabamos de realizar. Y sería menos 1,1, está acá abajo. Luego nos dicen el 0,2 y finalmente el 1,5. Por esos tres puntitos deberíamos ahora trazar una línea recta. Ay, perdón. Calma, voy a arreglar el tiro. Sería así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es mi recta. Siempre analicemos primero la expresión, vinculándolo con el video de sistema de ecuaciones. Así que te lo dejo por acá. Primero, la pendiente es positiva, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que efectivamente es como ir subiendo una cuesta. Recuerdo que cuando digo esto, es como venir de los negativos y empezar a subir. Siempre es de izquierda a derecha. Cuando sea negativa la pendiente, vamos a obtener una gráfica así, como bajando una cuesta, ¿ya? Perfecto. Ahí tenemos nuestro primer gráfico. Ya, profe, no quiero hacer tablas, quiero hacerlo más rápido. Bien, no hay problema, hagámoslo más rápido. ¿Cómo sería? Bueno, primero vamos a graficar, o identificar mejor antes, la pendiente, que la escribíamos como una fracción, así. Y, por último, el coeficiente de posición. El coeficiente de posición siempre se coloca sobre el eje Y. El motivo es porque si x es igual a 0, no me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente subo o bajo. Entonces, coloco el 2 acá. Ese es mi primer punto. Y ahora trabajo con la pendiente respecto a ese punto. Y lo vamos a ver como una especie de juego de fichas, ¿ya? Es decir, el 3 está relacionado con la letra I. Y vamos a mover esto un poquito. Y el 1 está relacionado, o la parte de abajo, el denominador, está relacionado con las X. El por qué es porque la fórmula de la pendiente es así. Se escribe de esta manera. ¿Vale? Entonces con esto, ¿qué hacemos? Según este punto 2, vamos a subir 3 espacios. 1, 2, 3. Y como el 1 es positivo, entonces me muevo un espacio hacia la derecha. Y nuestra ficha cae en este puntito. Puedo borrar lo que ya hice. Y ahora simplemente trazo mi recta, que yo tengo acá la posibilidad de modificarlo. Antes no podía, quedaban horribles. Y ahí tengo mi gráfica. ¿Qué pasa si fuese negativa la parte de arriba, por ejemplo? Supongamos que hubiese sido así. Pues entonces respecto al 2, yo bajo 3 espacios porque es negativo y me muevo un espacio hacia la derecha. Ahora, supongamos que es al revés. Subo 3 espacios y me muevo un espacio hacia la izquierda. Esa sería la única modificación. Normalmente el denominador es positivo siempre, porque es raro dejar el menos abajo. Normalmente uno lo deja en medio o arriba. Pero bueno, ambas sirven. ¿Ya? Entonces esta es la función afín. Es una recta que tiene estas características que no pasa por el origen. Eso es lo más marcado. Vamos con la siguiente. Función lineal. Como puedes ver, es una función que se representa mediante este símbolo. Podemos notar que solamente contamos con la pendiente, pero habría que preguntarnos, ¿qué pasa con el coeficiente de posición? Si no está, ¿qué se coloca? Déjalo en la caja de comentarios. ¿Ya? Lo vamos a decir más adelante. Entonces ahora acá tengo una expresión algebraica de la función. G de x es igual a 3x. Te va a triplicar el valor que obtengamos. Hagamos una tabla. Bien. Simplemente para recordar. Yo sé que algunos están así, a ver si esto ya lo sé. Adelántalo. Bien. Vamos a colocar nuevamente dos valores solamente, menos 1 y 1, para que complicarnos la vida. Entonces, g de menos 1 es igual a 3 por menos 1, y eso es igual a menos 3. Y coloco el resultado. Finalmente, g de 1 es igual a 3 por 1, que es igual a 3, así que lo escribo ahí. Y listo. ¿Ya? Así que ahora habría que graficar. Puedes hacerlo con la tablita que hayas generado,
o con el método anterior. Pero claro, resulta que para el método anterior yo tenía que utilizar la pendiente, que es la misma, pero el coeficiente de posición, po. ¿Qué pasa si no está? En ese caso recuerden que acá hay un 0. ¿Sí o no? Porque el 0 es neutro, neutro aditivo. Está ahí, pero no es necesario explicitarlo. ¿Ya? Así que la n es 0. O sea que mi recta va a cortar al origen siempre. Esa es la diferencia. Siempre pasa por el origen. Entonces, a partir de este punto, ¿qué me dice mi pendiente? Subo 3 espacios. 1, 2, 3. Y ahora tengo que moverme hacia la izquierda o derecha. No puedo quedarme ahí. Entonces es un espacio hacia la derecha. En este punto hago mi punto, valga la redundancia, y trazo mi recta. Ahí está. Bien, y ahí está graficado. Bien, eso es respecto a la función lineal y afín. Vamos con ejercicios. Dice, considera la función f de x, cuyo gráfico es el que se muestra en la imagen a continuación. Ya, tratemos de visualizar cosas. La pendiente, ¿cómo es? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Negativa. ¿Por qué? Porque si vengo desde la izquierda, es como ir bajando una cuesta. ¿Ya? Perfecto, es negativa, o sea que puedo sacar esa y esa. ¿Qué más podemos hallar con esta información? Bueno, tenemos el coeficiente de posición, que es donde corta nuestra recta al eje Y, y lo corta en el menos 2. Y la única que tiene ese coeficiente de posición es la letra A. Y ahí está. Supongamos ahora que quizás la C hubiese sido menos X menos 2. Entonces nos hace la pega más difícil, ¿cierto? ¿Cómo hago para yo saber qué hacer? Pues bien, vamos a calcular la pendiente. La pendiente dijimos que era Y2 menos Y1, X2 menos X1. ¿Tenemos puntos? Sí, necesitamos 2 solamente. Y los puntos son estos, de intersección. Tú cállate, gato. Entonces tenemos el 0, menos 2 y el menos 1,0. ¿Cuál será mi primer punto? El que aparezca primero. Entonces acá x1 y 1, x2 y 2. ¿Ya? Bien, perdón, estaba revisando una cosa. Y reemplazamos. Nos queda y2 sería menos 2 menos 0 y finalmente menos 1 menos 0. O sea que finalmente esto es 2, positivo. Ya, perdón, me equivoqué. Aquí está. Me equivoqué, mira. Bueno, esto lo voy a dejar, no lo voy a cortar porque es bueno que pase. Lo hice... Ya, no importa. ¿Cuál es x2? Es el 0. Menos 1. Ahí está. Entonces esto no se entrega y no se borra. Y sí. Menos 2 más, porque menos por menos es más. Y nos queda 1 positivo y ahí sí me da el menos 2. Y por eso es la A. Si no, no me cuadraba. Pero ojo entonces, cuidado con los signos. Trata de reemplazar de forma correcta, ¿ya? Y ahí tenemos la pendiente. Eso en el caso de que hubiese sido más difícil poder identificar y no sea solamente por descarte. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, considera la función f cuyo gráfico se muestra a continuación. Bien, tenemos A y B, son los puntos de corte. Nos pide la función. Entonces primero veamos la pendiente. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? En este caso es positiva, ¿cierto? Si vengo de la izquierda, comienzo a subir. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que esta letra A es nuestro punto de corte, nuestro coeficiente de posición, nuestra n. ¿Ya? Entonces recuerda que estamos comparando con una expresión como esta. Entonces esto es n. Pero cuidado, si bien A no tiene un signo, se sabe que esto es negativo. ¿Por qué? Porque está bajo el eje X. Entonces, ¿por qué te lo digo? Uno tiende a descartar, por ejemplo, estas dos. ¿Por qué? Porque claro, dice más A. Y si está debajo es negativo. ¿Ya? Así que cuidado con eso. De hecho, es todo lo contrario. Si yo considero esto, eso me da positivo.
¿Cómo que no? Sí es cierto. Es parlanchín el gato. Eh, entonces, ya tenemos que descartar la A y la D. Perfecto. Ya, ahora vamos a determinar la pendiente. Para ello tenemos que observar simplemente. Mira, tenemos estas dos opciones. Veamos el signo de la pendiente que nos quedaría en ambos casos. Lo que está en naranjo ahora. ¿Esa pendiente será positiva o será negativa? ¿Qué crees tú? Si aparece el menos. No nos engañemos con ese signo menos. ¿Vale? Ya sabemos que A es negativo. O sea que tengo doble signo ahí. Menos por menos es más. Así que esa pendiente efectivamente sería positiva, ciñéndose a nuestro ejercicio. ¿Vale? Tendría que ser la B. ¿Por qué no es la C? Porque esta fracción es menor que 0. O sea, es negativa. ¿Mm? Ahí está. Así que por descarte uno va analizando simplemente y se queda con la opción correcta. Ejercicio número 3. Dice, una compañía de energía eléctrica cobra un cargo fijo mensual de B pesos. Además de M pesos por cada kilovatio hora. Bien. M es distinto de B, eso es lo que nos dicen. Y nos preguntan cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los X kilovatios hora de electricidad consumidos y el cobro mensual f de X. ¿Ya? Bien, este ejercicio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos habla de cargo fijo mensual. Y la única función que nos permite trabajar con eso es esta que está acá. F de X igual a mx más n. Recuerda que esto es distinto de 0 y un cargo fijo es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, dado que la n en este caso es igual a este precio b, tengo que buscar aquella información, aquella recta, perdón, que corta el i en la letra b. Nada más que eso, que sería la alternativa C. ¿Ya? M es la pendiente de esa recta, así que no puede ser el punto de corte. Esto no tiene ningún sentido y nuestra expresión no se representa mediante una función lineal como esta. Tiene que ser afín. ¿Ok? Ahí está. Ejercicio número 4 dice, considera la función f cuyo gráfico se muestra a continuación. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de f de q? Bueno, o sea, primero tenemos que hallar la función y segundo, tenemos que reemplazar. Bien, ¿qué tipo de función será? ¿Función lineal o función afín? Eso es lo primero que tienes que preguntarte. Función lineal, perfecto. ¿Por qué? Porque pasa por el origen. Si es que me confundí con alguna en algún ejercicio con eso de afín o lineal, me lo corrigen en los comentarios, por favor. Entonces, sabemos que la expresión va a tener una forma como esta. ¿Qué tenemos que hallar? La pendiente. ¿Es posible hacerlo? Sin ningún problema. Recordemos que este punto es justamente P, Q. Y este punto que está acá sería el 0,0. ¿Ya? Bien, ahora vamos a calcular la pendiente. En este caso, determinemos cuál es x1 y x2. x1 y 1. x2 y 2. Y lo reemplazamos en nuestra formulita de la pendiente. ¿Ya? Vamos a ver una recurrencia ahora, mira. Y lo reemplazamos en nuestra fórmula de la pendiente. Entonces sería i2, o sea, q, menos i1, 0. Y el otro sería x2, o sea, p, menos i1, que es 0. Y nos da que la pendiente es q partido por p. ¿Vale? Bien, entonces sería f de x igual a q partido por p. Y nos dicen que tenemos que calcular f de q. Entonces reemplazamos la q por la x y nos queda q al cuadrado partido por p. O sea, sería la alternativa D. ¿Ya? Ahí está. Siguiente ejercicio. Dice, considera las variables directamente proporcionales m y n. Ya, esa parte te entrega información. Recordemos que dos variables son directamente proporcionales cuando y partido por x nos da una constante, que en este contexto esa constante es la pendiente. Entonces, si despejamos la y, ¿a qué función con qué función estamos trabajando? O sea, el gráfico por dónde pasa. Pasa siempre por el origen. Y eso va a ser clave para poder determinar cuál gráfica se ciña a eso.
Por ejemplo, si proyectamos la C, la alternativa C, no pasa por el origen. Descartada. A lo mejor descartada. La D, bueno, eso sí puede llegar a pasar por el origen. Sí, puede ser. La B no pasa por el origen, así que lo descartamos de plano. Y tenemos que ver entre la A y la D. Ya, ¿cómo vamos a determinar cuál de las gráficas es la que nos sirve? Pues bien, tenemos que aplicar esto que está acá. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerda que tenemos que dividir y entre x. Y si vemos las gráficas, la n ocupa la posición de la y la m de la x. Entonces, 363, que es n, dividido 121, y nuestra constante sería 3. ¿Ok? Entonces, dados los puntos que nos dan, estos que están acá, si yo los divido en el orden que corresponde, debería siempre darme 3. Y por lo tanto nos quedamos con la alternativa A, porque 3 partido por 1 es 3, y 3 dividido en 9 es 1/3. Entonces, con eso ya descartamos la alternativa D. Bien, ahí estamos. Ejercicio número 6. Dice, dada la función f de x que aparece allí, ¿cuál número de gráfica representa a f de x? Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar que la pendiente es negativa. O sea, tiene que ser así. Perdón, no con esa curva, así. Por ende, vamos a descartar las que vayan en subida. Por ejemplo, la 1 no es y la 4 tampoco. ¿Ya? Porque por el simple hecho de que la pendiente en ese caso sería positiva. Ahora bien, ¿qué más nos puede ayudar? El coeficiente de posición. La recta que queda, o sea, entre la 2 y la 3, tiene que cortar al número 2 en el eje Y. Y la única que lo cumple sería la alternativa 3. ¿Ya? La recta 3. Por lo tanto, sería la alternativa C. Simplemente eso. Ahí tenemos análisis de gráficos y algunos problemitas. Aquí hubo ejercicios que aparecieron en el DEMRE, en algunas de las PAES, y otros que son son parecidos. ¿Ya? Si gustan más ejercicios de esto, puedes dejarlo en la caja de comentarios y no hay problema, yo los puedo traer. Así que espero haberte ayudado con esto, perdón lo tarde nomás, pero estoy a full trabajo, entonces me hago el tiempo ahí para poder hacer estos videitos. Nos vemos, cuídate mucho, que estén muy bien. Chao.